¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un territorio emocional que creo para muchos es bastante conocido. Este vértigo que aparece justo frente a la posibilidad de un compromiso afectivo, incluso cuando el amor es profundo, es real. Y la pregunta que nos va a guiar es, pues, compleja. ¿Por qué algo que anhelamos, como la conexión íntima, puede provocar al mismo tiempo una reacción casi instintiva de repliegue, de miedo? Vamos a analizar las raíces psicológicas y también las más espirituales de este fenómeno, con la intención, claro, no de juzgarlo, sino de iluminar sus contornos para poder comprenderlo mejor. Hola, un gusto estar aquí. Y es fundamental empezar por ahí, por la comprensión. Porque este temor, no es una falla personal ni una anomalía. Es una experiencia humana increíblemente común. Una respuesta que tiene sus propias lógicas internas. El objetivo de nuestra conversación hoy es justo ese, desentrañar las distintas capas que componen este miedo, desde los ecos de heridas pasadas hasta, las preguntas más trascendentales sobre quiénes somos y qué significa ser libres. Bien, empecemos por una de las ideas centrales. Se plantea que comprometerse no es simplemente elegir a una persona, sino más bien elegir una forma de vida, una especie de danza compartida. Y es justo ahí donde surge el primer desafío. Se dice que el compromiso actúa como un espejo implacable, que nos obliga a vernos y sobre todo a mostrarnos sin defensas, en nuestros aspectos más vulnerables. Es por eso que el miedo se intensifica justo cuando el vínculo se vuelve más serio, más concreto. Precisamente. La metáfora del espejo es muy potente porque va más allá de la superficie. Ese reflejo no solo muestra cómo somos en el presente, ilumina también partes de nosotros que a veces preferiríamos no ver, memorias, patrones que creíamos superados. Ajá. Cuando la intimidad crece, la vulnerabilidad se vuelve inevitable. Y es esa vulnerabilidad la que puede activar heridas muy antiguas que no han sanado del todo. Puede ser el eco de un abandono, la sombra de una traición o incluso el recuerdo de una relación anterior donde la cercanía se sintió asfixiante. Por eso, con frecuencia, el miedo no es realmente a la otra persona. Es a uno mismo. Es el miedo a lo que esa persona, con su amor y su cercanía, nos revela sobre nosotros mismos. Me gusta la idea del espejo. Pero para que quede completamente claro, podríamos poner un ejemplo práctico. Digo, ¿cómo se vería ese reflejo en una situación cotidiana? Claro. Imaginemos a alguien que valora muchísimo el orden y la planificación. Su pareja es más espontánea, quizás un poco desordenada. El clásico. Sí. Al principio, esto puede parecer una diferencia menor. Pero a medida que el compromiso avanza y piensan en vivir juntos, la molestia crece y se convierte en ansiedad. El espejo, en este caso, no solo le está mostrando el desorden de su pareja, le está reflejando quizás su propia rigidez, su necesidad de control para sentirse seguro. Vaya. El miedo que surge no es al desorden, es el miedo a perder ese control que le ha servido de protección toda su vida. El otro se convierte en el catalizador que saca a la luz una lucha interna. Entendido. Eso lo aclara muchísimo. Ahora, esto me lleva a una de las objeciones más comunes y aparentemente más sencillas que se escuchan, el miedo a perder la libertad. Claro. Más allá de las heridas profundas, mucha gente diría, simplemente no quiero sentirme atado. ¿Cómo se conecta este temor, que parece más práctico, con lo que estamos hablando? Esta idea popular de libertad como la ausencia de responsabilidades hacia otro, o sea, la capacidad de hacer lo que uno quiere cuando quiere. Sí, la libertad de acción. Exacto. Pero hay otra perspectiva, una que define la libertad como la capacidad de ser fiel a la propia verdad, de ser auténtico. Y aquí está la paradoja. A veces un compromiso sano no nos quita libertad, sino que nos da un espacio seguro para ejercer esa libertad más profunda, la de ser quienes realmente somos. Pero seamos honestos, un compromiso sí requiere renunciar a una parte de esa libertad superficial, ¿no es así? Ya no puedes decidir mudarte a otro país de un día para otro sin considerarlo con alguien más. Totalmente. ¿Cómo se navega esa renuncia sin que el vínculo se perciba como una jaula? Integrar al otro en la propia vida, a expandir el yo para crear un nosotros. Entonces la clave está en la percepción. Justo. La diferencia está en la percepción. Veo el vínculo como una jaula que me limita o como una plataforma desde la que puedo crecer, apoyado por otro.
El verdadero miedo no es a tener que consultar una decisión, sino a perder el contacto con la propia esencia, con los propios sueños. A que el nosotros anule por completo al yo. Un compromiso saludable nutre a ambos. Y me imagino que esa capacidad de ver el vínculo de una u otra forma, como jaula o como expansión, no nace de la nada. Tiene que ver con las experiencias previas. Esto nos lleva a las raíces de estos miedos, que muchas veces se encuentran, pues, en la infancia. Indudablemente. Si en nuestro entorno de crecimiento el amor fue condicionado, inestable o se vivió como algo invasivo, esa experiencia queda grabada. Pero no solo como una idea, sino como una sensación física. Ajá. Y aquí es donde un concepto clave nos ayuda a entenderlo, el de la memoria corporal. Nuestro cuerpo almacena recuerdos emocionales que la mente consciente a menudo olvida o racionaliza. La memoria corporal, ¿te refieres a que el cuerpo recuerda el peligro aunque la mente no lo registre como tal? Exactamente. Piensa en el instinto de retirar la mano del fuego. El cuerpo aprende el peligro y reacciona mucho antes de que la mente procese el pensamiento, esto quema. Claro, es un reflejo. Con las heridas emocionales ocurre algo similar. Una persona que creció en un ambiente donde el afecto era impredecible, un día estaba y al otro no, puede desarrollar una memoria corporal de alerta. Años después, en una relación estable y segura, la cercanía constante de su pareja puede, paradójicamente, disparar una ansiedad inexplicable. Aunque no haya una razón lógica. Ninguna. Su mente sabe que está a salvo, pero su cuerpo, recordando el viejo patrón, está en tensión, esperando que en cualquier momento ese amor desaparezca. Es una reacción automática de huida. Entonces, si el cuerpo reacciona por su cuenta, ¿cómo se aborda eso? ¿No se puede simplemente razonar con esa memoria y decirle que ya no hay peligro? No se puede razonar en términos lógicos. Es un proceso más profundo que a veces se describe como reeducar la memoria afectiva. Implica crear nuevas experiencias de seguridad que poco a poco le enseñen al sistema nervioso que la intimidad ya no es una amenaza. ¿Y por dónde se empieza? Empieza por uno mismo, por aprender a calmar el propio cuerpo, a reconocer esas señales de pánico sin juzgarlas. Se trata de sanar primero el vínculo con uno mismo para poder después sostener un vínculo sano con alguien más. Exploremos ahora una capa distinta, quizás más abstracta. En algunas visiones más espirituales, el amor profundo se describe casi como una fusión energética, ¿no? Un encuentro donde dos almas se reconocen y parece que sus límites se desvanecen. La idea es muy poética, pero también puede generar un vértigo tremendo. ¿A qué se debe ese miedo a perderse en el otro? Y ese vértigo espiritual es una reacción muy significativa. El miedo a la fusión, a esa unión total, surge con mayor fuerza cuando no hay una base sólida de identidad individual. Ah, claro. Si no sé con claridad quién soy, dónde termino yo y empieza el otro, la intimidad se siente como una amenaza de disolución. El temor es a que mi identidad, mis gustos, mis metas, se diluyan en la relación hasta el punto de desaparecer. Es el miedo a convertirme en un simple eco de mi pareja. ¿Lo que comúnmente se podría llamar una relación codependiente? Exacto, pero visto desde una perspectiva más profunda. Aquí es donde el compromiso se vuelve una especie de alquimia muy delicada. El reto es aprender a unir sin confundir, a amar sin absorber y sobre todo a entregarse sin disolverse. Vaya equilibrio. Requiere un equilibrio muy sutil que exige una gran conciencia y madurez. La capacidad de estar plenamente con otro sin dejar de estar plenamente con uno mismo. No es fácil, y ese es el trabajo espiritual que un compromiso profundo nos propone. De acuerdo, hemos hablado bastante sobre las raíces del miedo. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la perspectiva? En lugar de ver el compromiso como una amenaza, algunas de las ideas que hemos revisado lo presentan justo al revés, como una de las vías más poderosas para la transformación y el crecimiento personal. Sí, y ese reenfoque lo cambia todo, porque entonces el compromiso deja de ser una prueba de amor hacia el otro y se convierte en un acto de amor hacia el propio desarrollo. O sea que los desafíos son oportunidades. Justo. Visto de esta manera, los desafíos, las fricciones y los miedos que surgen en la relación no son señales de que algo va mal. Son señales de que estamos tocando un punto importante, una oportunidad para crecer. El compromiso nos obliga a confrontar nuestras sombras, esos aspectos de nosotros que preferiríamos ignorar. Y al hacerlo, nos enseña a amar de una forma más íntegra, más consciente.
Entonces, el compromiso no es una meta, una casilla que se marca y listo. Para nada. Es un proceso dinámico y continuo. Cada vez que una persona elige quedarse a pesar del miedo, cada vez que elige la comunicación honesta en lugar del silencio evasivo, está eligiendo su propia evolución. El amor desde esta óptica se convierte en un maestro, y el vínculo es ese espejo que, aunque a veces nos muestre un reflejo incómodo, es el que nos permite ver con claridad dónde necesitamos sanar y crecer. Llegamos entonces a la pregunta fundamental. Para quien nos escucha y se identifica con todo esto y piensa, esa es mi historia, ese es mi miedo, ¿cuál sería un primer paso realista? Si no se trata de luchar contra el miedo ni de ignorarlo, ¿qué se puede hacer? El primer paso no es eliminar el miedo, sino aprender a escucharlo. Tratarlo no como un enemigo, sino como un mensajero. Preguntarle, ¿de qué intentas protegerme? ¿Qué historia del pasado me estás contando? Escucharlo con curiosidad en lugar de con pánico. ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí, la clave está en cultivar lo que podremos llamar vínculos conscientes. ¿Y qué implica exactamente un vínculo consciente? Implica varias cosas. Primero, un diálogo emocional constante y valiente, no solo con la pareja, sino con uno mismo. Significa poder decir, siento miedo en este momento, y no tiene que ver contigo, tiene que ver con mi historia. ¡Qué difícil es eso! Mucho. Segundo, crear un espacio seguro donde el cuerpo tenga permiso para expresarse, donde se pueda sentir esa ansiedad sin ser juzgado y, fundamentalmente, donde el alma no se sienta atrapada. Un compromiso sano nace de la libertad interior, de la certeza de que el amor no se basa en sacrificios imposibles, sino en la presencia auténtica de dos seres completos que eligen caminar juntos. Respetando sus individualidades. Siempre. Para ir cerrando, podríamos decir que temer al compromiso no es entonces una señal de debilidad o de incapacidad para amar. Quizás, por el contrario, es una señal de que el alma está despierta, de que es consciente de que amar de verdad implica un riesgo enorme, implica mostrarse y entregarse por completo. Exacto. Ese riesgo, esa vulnerabilidad, es precisamente el portal hacia una vida más conectada, más profunda y, en última instancia, más auténtica. No se puede acceder a esa profundidad sin atravesar el umbral del miedo, recetas ni con fórmulas mágicas. Se atraviesa con coraje. El coraje de quedarse cuando una parte de nosotros quiere huir. Y sobre todo, el coraje de seguir amando incluso cuando el alma tiembla. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.